qué la gente no ve la luz? Les hablaba de 2 de Corintios, lo recuerdan, de Corintios, cuando el apóstol Pablo dice: y el Dios de este siglo ha cegado la mente para que no puedan ver. Es que hay pensamientos que gobiernan la vida de cada uno de nosotros. Y esos pensamientos no nos permiten ver la luz de Cristo. Hay pensamientos que lo gobiernan a usted como persona, como individuo, como hombre, como mujer. Hay pensamientos que gobiernan tu familia. Y no hay forma de nosotros librarnos de ese pensamiento si no hay conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10:5: derribando argumentos y toda altivez. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. 10:5, 2 de Corintios 10:5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que no hay forma de liberarnos. No hay forma de liberarnos de un Dios que gobierna nuestra mente a menos que conozcamos a Cristo y luego decidimos si me dejo gobernar por el Dios que me está tomando control de mí, o lo someto a obedecer lo que ahora conozco de Cristo. Yo les decía también que es muy difícil que los que tenemos la luz nos ocultemos. Es difícil que podamos tener una vida privada. Y cuando hablo de vida privada, no tiene que ver que alguien se va a meter en tu casa a ver cómo se te cepilla. Bueno, alguna gente es tremenda, ¿verdad? Tiene que ver con la manifestación de tu vida. Como tú y yo tenemos la luz, alguien nos va a ver. Y aunque uno no quiera, alguien te está viendo. Para bien o para mal, pero te están viendo. Es imposible que la luz se esconda. ¿Cómo? Si Jesús dijo: no puede existir una luz para que se ponga debajo de una mesa, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido ser luz y estar escondido. No tiene sentido. Y sabe que a Pedro quiso hacer algo así. Cuando fueron y se llevaron a Jesús arrestado, y él andaba detrás para ver qué le hacía, pero bien lejos, no detrás, pero no detrás de la espalda, bien lejos. Se le apareció una mujer y le dijo: tú te pareces a uno de ellos. Y él dijo: no, estás equivocada, me estás confundiendo. Y se apartó y se fue para otro grupo. Y otra le dijo: pero es que tú te pareces a ellos. Y él le dijo: no, tú estás confundida, me estás confundiendo, dijo Pedro. Y a la tercera, cuando le dijeron: no, es que tú eres como ellos, escuchó que cantó el gallo y dijo: es que como era luz, como la luz estaba en él, él no se podía esconder aunque quisiera. Él se quiso esconder, pero es que cuando somos luz es imposible que nos escondamos. A eso me refiero. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar por un Dios, por un pensamiento, no hay forma de liberarnos, de cambiar nuestra forma de vivir, a menos que la luz de Cristo resplandezca, conozcamos a Cristo. Y conocer a Cristo no tiene que ver con: Señor, te recibo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No. Quienes estuvimos en la clase del viernes, extraordinario tiempo que tuvimos, creo que recibimos un poquito más de luz. ¿Sí? Creo que recibimos un poquito más de luz. No creo que a esta altura usted se entienda que recibir y conocer a Cristo es yo aceptarlo como mi Salvador. No, conocer a Cristo tiene que ver con saber la naturaleza, el carácter de Dios, y que nosotros podamos estar conscientes de la vida de Cristo en nosotros.
Hasta que nosotros no estemos conscientes de la vida de Cristo en nosotros, nosotros podremos pecar deliberadamente. Pero el día que usted y yo entendemos que yo soy parte de los que portan la vida de Cristo, ese día, aunque quiera pecar, no lo hago, porque estoy consciente de que Cristo vive en mí. Pero el que no está consciente de que Cristo vive en él, no importa decir y hacer lo que quiera, porque está viviendo todavía en oscuridad. No está consciente de que privilegiadamente, porque esto es un privilegio, privilegiadamente somos los portadores de la vida de Cristo. Eso no es cualquier cosa, hermano. Eso creo que todavía nosotros, el cerebro no se nos ha destapado con eso, de que somos portadores de la vida de Cristo. Así que, mi hermano querido, iglesia preciosa, hasta que nosotros no nos liberemos de los dioses de este siglo que gobiernan nuestra mente, nuestra casa, porque tal vez usted y yo no vamos a poder liberar todo el sistema, pero sí te puedes liberar tú, sí puedes liberar tu casa. Porque hasta que no nos liberemos de ese pensamiento que nos está dominando, las consecuencias de tu vida van a ser tristes. Las consecuencias de tu familia van a ser tristes. Y es aquí donde algunos se preguntan: ¿qué hice? ¿Por qué? Porque todo me salió mal. Porque nos dejamos arrastrar por un Dios que gobernó nuestra mente, gobernó nuestra familia, y las consecuencias van a ser lamentables. Hacia eso nos lleva. Juan 12:35 dice, Juan 12:35: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. No había Jesús ido a la crucifixión, no había ido a la crucifixión, no había resucitado. Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, por favor dígalo, porque el que anda en tinieblas, entonces anda perdido. Y puede venir a una congregación y estar perdido. Puede estar en el mejor lugar del mundo y estar perdido. Recuerdo que en el segundo servicio les dije que Venezuela era un país rico con gente pobre, y que Japón era un país pobre con gente rica, pero que la riqueza no se mide por el dinero, porque así como Japón es un país pobre con gente rica, Japón tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. Alrededor de 100 personas se suicidan en Japón. Entonces tú dices, es cuestión de analizar, si ellos son un país rico, ¿por qué la gente se suicida tanto? Así que el concepto de prosperidad y de riqueza no es sino en la mente. Venezuela tiene muchos recursos, pero su gente es pobre. Japón no tiene recursos, su gente tiene mucho dinero, pero sigue siendo pobre. Porque no es normal que en un país donde todo el mundo esté cómodo, hayan 100 suicidios diarios. Suicidios, eso sin meter las otras muertes. O sea, la gente que se quita la vida. ¿Sabe por qué? Porque están perdidos. Y usted y yo creemos que si tenemos dinero lo tenemos todo. Si no conocemos, si la luz no nos ilumina y no conocemos el camino de la vida celestial, aunque tengamos dinero, estaremos perdidos. Le pasó al pueblo de Israel. Todos los años que caminaron dando vueltas. Dicen los estudios que cuando Israel salió de Egipto para llegar a la tierra de Canaán, escasamente se iban a llevar 2 semanas. Cuando mucho, 2 semanas. ¿Y sabe cuánto duraron dando vuelta en el desierto? 40 años perdidos.
40 años perdidos porque estaban en oscuridad. Nunca conocieron el camino. Sabían que había una tierra llamada Canaán, pero nunca conocieron el camino para llegar a la tierra de Canaán. Y pasaron lo que iban a ser 10, 15 días. En viaje se convirtieron en 40 años. ¡Qué tristeza! Usted sabe lo que pierde la vida 40 años y tú dando vueltas en el mismo lugar. A esto me refiero. No le puede pasar la vida a usted y a mí dando vueltas 30, 40, 50 años en el mismo lugar, en las mismas circunstancias, y que usted diga, y al fin, al cabo, ¿para dónde voy yo? ¿Qué hice con mi vida? Por no tener luz. Por no tener luz. Permítame, por favor, hacerle una breve reseña de lo que significa la luz natural, la que recibimos del sol. La voy a leer. No se duerma. Si veo que alguien se está durmiendo, los mando a parar. Ya saben. Ya párense. Ajá. La importancia de la luz para todos los seres vivos y para el hombre en particular queda puesta de manifiesto en el simple hecho de que todo el organismo humano se encuentra preparado para desempeñarse correctamente durante todas las horas del día. Es decir, que en nuestra genética, como seres humanos, nosotros estamos preparados ya. Eso es un ensamble que vino con nosotros, que nosotros vamos a desarrollarnos durante la luz. Mientras haya luz del sol, nuestros cuerpos están activos. Eso no tiene que ver porque nos inyectaron vitamina o nos ponemos, no, eso es por naturaleza. Desde la capacidad de nuestros ojos para captar la luz hasta la natural inclinación del cerebro, escuchen esto, del cerebro a dirigir el descanso hacia las horas de la noche. Automáticamente, cuando el cerebro ve que la luz del sol se está opacando, el cerebro dice, hasta aquí, yo tengo que descansar. Miren ustedes lo que significa la luz natural en nosotros. Se vislumbra que la luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros propios genes. Entre los seres vivos, la luz representa la fuente de energía por excelencia. Su importancia se percibe en la capacidad de los vegetales, las algas y algunos microorganismos para convertir la energía lumínica, procedente del sol en energía química. Los que alguna vez vieron biología, lo que se llama fotosíntesis. Si alguna vez lo vieron, pues. Ustedes fueron al salón, ¿verdad? Bueno, por ahí en los libros de biología de hace muchos años le enseñaban a uno la fotosíntesis. Sin la luz del sol, simplemente las plantas no existirían. Vida. La luz es vida. Tampoco nosotros existiríamos. Sin la luz, los seres vivos no existirían, porque la luz es vida. Se necesita luz, pues es la fuente de energía que utilizan los vegetales para crecer. Cuanto más luz tengamos, más posibilidades de producir tenemos. Y en este concepto me quiero basar. Entre más luz tengamos, más capacidad de producir tenemos. Eso quiere decir que mientras más oscuridad tenemos, menos productivos somos. Cuanto más nosotros, los hijos de la luz, cuanto más nosotros, los hijos de la luz, si tenemos la luz del mundo, la luz más alta y más grande que alguien puede conocer, ¿cómo no vamos a vivir siendo productivos? Lo contrario a no ser productivos es porque no estamos en luz, porque la luz
es vida. Así que nuestra capacidad de ser productivo está íntimamente ligado con la luz. Diga, mi capacidad de ser productivo está íntimamente ligado con la luz que recibimos. Entre más luz recibimos, más posibilidades tengo de ser productivo. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Vuelvo a repetir eso. En él estaba la vida. Vengo refiriéndome al concepto trascendental que tiene la luz en la vida. Sin luz, ningún ser vivo puede vivir. ¿Lo puede repetir conmigo? Sin luz, ningún ser vivo puede vivir. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz. Vuelvo a repetir, Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, de los hombres. ¿Se dan cuenta que Dios hizo lo natural para que nosotros pudiésemos entender lo espiritual? Si el ser humano no puede vivir sin la luz, ¿qué creen ustedes que podemos hacer los seres espirituales sin la luz? No hay vida, porque la vida está en la luz. Y la vida del ser espiritual, que usted lo tiene que entender, y usted y yo tenemos que entenderlo no solo aquí, sino en todo nuestro espíritu, que el ser espiritual no es que nosotros andamos invisibles, es la vida de Cristo impartida en nosotros. A eso nos referimos cuando hablamos del ser espiritual, que ahora nosotros somos seres espirituales porque Cristo fue impartido en todos nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a andar en vida si andamos en oscuridad? No podemos, porque la vida era la luz de los hombres. ¿Y en quién estaba la vida? En Cristo. Entonces creo que ya manejamos un poco más el concepto de la luz, ¿verdad? Tiene que ver con manifestar, con dar a conocer. Diga, dar a conocer. ¿Qué pasó con la humanidad y por qué todavía está la lucha? Voy a decirlo en esta expresión. ¿Por qué todavía la gente, el ser humano, usted y yo, hombre, mujer, todavía estamos luchando para entender la vida que Dios nos entregó? Cuando Adán peca, cae, el X, como usted lo quiera llamar, pecó, cayó, murió, el concepto que se pueda manejar y podamos entender. Adán dejó de comer la vida, y el que deja de comer se muere, porque en el huerto estaba el árbol de la vida, ¿o no? En el huerto estaba el árbol de la vida. Así que lo primero que quiero que entienda sobre lo que es la luz y la vida, y en este caso la vida, es que Dios siempre ha querido que el ser humano sea portador de su vida. Así que cuando Dios en el Edén pone un árbol de la vida, era para que el hombre pudiera agarrarlo, comer, y internamente el hombre pudiera llevar la esencia de Dios. Si Dios tenía un árbol que daba frutos, el hombre comía, y si ese árbol era vida, ¿qué era lo que estaba comiendo el hombre? Pero estaba el otro árbol. ¿Cómo se llamaba el otro árbol? De la muerte, de la oscuridad. Y el ser humano dijo, me gusta aquel. Agarró y comió. Por lo tanto, dejó de comer la vida para comer de la muerte, y en eso entró la muerte a la humanidad, porque desechamos la forma en cómo Dios quería que nosotros internamente lo llevásemos a Él, comer. Así que en el Edén, el Señor se manifestó
como árbol de vida. Imagínese usted el árbol, un árbol X, pero que sus frutas se llaman vida. Vida. Dios siempre ha querido dar vida. Pero cuando Jesús se manifiesta, ya no era el árbol de vida, sino era el pan. Era el pan. Creo que usted y yo a estas alturas tenemos que entender que Dios siempre ha querido es darnos vida. En el principio le dijo a Adán, come del árbol de la vida. Ahora Adán no comió del árbol de la vida. Cuando Jesús vino, Jesús dijo, yo soy el pan. Yo pregunto, ¿cuánto puede durar un ser humano sin comer y estar vivo? ¿Cuánto tiempo, doctor? Sin comer. ¿40 días? Después de ahí se vuelve loco, ¿verdad? Empieza a alucinar. ¿Ah? 15 días. Estaba vivo. Eso es un milagro. Eso es un milagro, realmente. Ajá. Imagínense ustedes cuánto tiempo pasó Adán para morirse cuando dejó de comer el árbol de la vida. Porque Adán tenía licencia, para comer de todo, menos del árbol del bien y del mal. Así que suponemos que Adán comía del árbol de la vida. Comía porque él podía comer de todo, menos de este. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado en que Adán comenzó a infectar su cuerpo con el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos comiendo del sistema, del Dios de este siglo y creemos que estamos vivos. No estamos vivos, estamos muertos, porque no hay forma de vida si la vida no está en nosotros. No hay forma de vida si la vida no está en nosotros. Así que como en el Edén estaba el árbol de la vida para ser ingerido y que internamente la vida de Dios se manifestara en los hombres, así vino Cristo, ya no como el árbol, sino como el pan de vida, porque Dios siempre ha querido manifestar su vida a través de nosotros. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, nunca. Y esto no tiene que ver con que nosotros tenemos que repartir sopa, tenemos que repartir arepa para que la gente no tenga hambre. No. Mire, el ser humano siempre va a tener hambre así coma. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que comió y ya acaba de comer y pregunta qué vamos a comer en el almuerzo? ¿Serás tú? El ser humano, mire, así comamos siempre vamos a tener hambre. Así que no es de esa hambre natural que vamos a ser saciados, aunque incluye, porque Dios dice, Jesús dijo, si las aves del cielo comen, ustedes también van a comer. Así que eso nos incluye en la añadidura que Dios nos va a dar. Pero es que nada hacemos con darle comida al cuerpo si no alimentamos el espíritu. Porque finalmente la vida no la tiene el cuerpo, la vida la tiene el espíritu. Hay gente que come bien, viste bien, pero están sin vida.
Porque la vida no es lo que hace el cuerpo, sino lo que hace el espíritu. Y a través del cuerpo se manifiesta lo que el espíritu está desarrollando. Así que quiero que lo vea. La vida era la luz de los hombres. Dios manifestó en el principio el árbol de la vida. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Así que el ser humano sin la vida está en oscuridad. Diga: el ser humano sin la vida está en la oscuridad. La luz es la expresión de la vida. Cristo es la luz, porque Él manifiesta la vida del Padre. Todo lo que Cristo es el Padre. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que si no conocemos, y le acabo de decir que luz es dar a conocer. Diga: luz es dar a conocer. Si no conocemos, escuche, si no conocemos, y vuelvo al principio, si el conocimiento que tengo de Cristo no se alimenta, yo no voy a poder derribar ni liberarme de los pensamientos que me gobiernan. Les he dicho que Satanás no tiene poder. Satanás fue vencido. El apóstol Pablo dice que el Señor se exhibió públicamente triunfando sobre él. Y cuando Jesús fue exaltado, se le dio un nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que ¿dónde está el poder de Satanás? Él no gobierna. Él gobierna sobre sistemas, porque es la única forma en que astutamente puede ganarle al ser humano. Astutamente. Satanás es sagaz, pero no tiene poder. No tiene poder. No tiene, pero sí es astuto. Sí es astuto. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar por un pensamiento, crea que Satanás está actuando, porque eso es lo que él sabe hacer. Astutamente lanzar un pensamiento para que el ser humano lo agarre y lo entrone. Y vuelvo a decir, no jamás, ahora más que nunca, tengo plena convicción de por qué orar. Pero esta liberación de la vida no sale con oración ni ayuno, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No estoy diciendo que no tenemos que orar. No estoy diciendo que no tenemos que ayunar, y creo que antes de finalizar el año vamos a dar una escuela acerca de la oración y del verdadero ayuno. Porque anda mucha gente ayunando, y dejar de comer comida cualquiera lo puede hacer. Pero hacer el ayuno según el Espíritu de Dios y el ser espiritual demanda, solo lo hacen los hijos que han conocido la luz. No estoy hablando de que no tenemos que orar. Al contrario, ahora tenemos que aprender a orar. Porque les repito, no es rezar en el nombre de Jesús, no. Al fin y al cabo no importa si usted dice, se lo dije, no importa, entiéndalo bien por favor, no estoy menospreciando, estoy diciendo, no importa si usted dice en el nombre de Jesús. No, usted sabe que algunos endemoniados, la gente pegando gritos, y va y le dice en el nombre de Jesús, y fuera, y el endemoniado dice: no, tú no me puedes echar en el nombre de Jesús. Y el mismo demonio dice: en el nombre de Jesús.
Porque es que no es el rezo, es la vida que hay en quien está operando, representando a Cristo. Representando a Cristo. Si el demonio no ve a Cristo, pues sí. Algunos endemoniados le han dicho a algunos hermanos, tío, hermano, pana. Imagínense ustedes. Operando, pero también he conocido y he visto casos donde el endemoniado está en una habitación y llega una gente de Dios, un hombre, una mujer de Dios, y dice: al que llegó no lo dejen entrar. ¿Cómo sabe quién es si no lo ha visto? Ya lo vio. Vio la vida de Cristo operando en ese o en esa. La vida. La vida. Y tal vez alguno dirá: bueno, yo por si acaso no voy a reprender ninguno. Por ahí yo tengo aquí hay unos hermanos que tienen unas buenas anécdotas de liberación. Por ahí hay uno que no le gusta mucho y lo mandaron a buscar y dijo: bueno, yo voy a ver si este está endemoniado de verdad. Se llevó un alfiler. No le gusta, él no le gusta, no. Pero que en esa zona parece que el único que estaba era él, el único cristiano. Y yo voy a ver si este está endemoniado de verdad. Agarró el alfiler y se lo llevó escondido. No, esto fue verdad, esto no lo estoy inventando yo. Este testimonio me lo dieron. Y se fue donde estaba el endemoniado y lo pinchó. Y aquel pegó el grito y dijo: está viendo que no está endemoniado, lo que está haciendo es un espectáculo. Quedó libre. Ese no necesitó ni orar. Con un pinchazo de alfiler quedó libre. Sí, eso también es cierto. No todos los que se dicen endemoniados están endemoniados. A veces son manipulaciones o desorden mentales. Porque recuerde usted que Satanás influye para gobernar la mente. Así que no es porque digamos el nombre de Jesús, es que tenemos que vivir en el cuerpo de Cristo. La vida, la vida. Y no hay vida si no hay luz, porque la luz era la vida de la humanidad. Porque sin luz no hay vida. Sin luz, dígalo conmigo, por favor, anímeme, mire que yo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario por ustedes. El lunes literalmente no hablaba nada, ni el lunes ni el martes, no hablaba nada. Qué horrible es eso. El miércoles agradezco también a los que me dieron malojillo, romero. No sé si ahora estoy sobresaturada porque me estaba bebiendo un vaso así y me llega la hermana Aida y me dice: no se puede beber todo eso porque le puede dar una yeyera. Y yo, ahora no sé qué hacer, si me lo bebo o no me lo bebo. Y pues ya, yo me había bebido 2 peroles así, pero estoy bien. Así que anímeme. Si no hay luz, ni siquiera la natural, si el sol se llegue a apagar, muchos vamos a morir. Si la luz de Cristo no ilumina en la humanidad se va a perder, se va a morir. Pero para eso estamos aquí, los que estamos en la vida, estamos en Cristo, estamos vivos. Porque Él es la expresión, Él es la luz. La luz es expresar, dar a conocer. Él es la expresión de la vida del Padre en nosotros. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen. Él, hablando de quién, de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo
es el que dio a conocer al Padre. ¿Cómo? Cristo es la luz. Conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y si conocemos al Padre y conocemos a Cristo, conocemos al Espíritu Santo. Porque ellos tres son uno. Ahora sí, termino con esto. El ser, el hacer y el tener. Tristemente la humanidad ha desarrollado su vida en el hacer y en el tener. La falta de vida, la falta de identidad, la falta de conocer quiénes somos, la falta de saber qué estamos haciendo aquí, la falta de saber por qué yo estoy viviendo, para qué estoy viviendo, es abrumadora. Es abrumadora la falta de identidad. La falta de conocer el ser. El ser humano está perdido. Mi hermano, el ser humano está perdido. Y creo que a estas alturas usted ya entiende que es perdido. No solo es perdido porque se va para el infierno, no. Perdido es que no encuentra el camino. Y dentro de los seres humanos que están perdidos, están cristianos que están perdidos porque solo consiguieron la salvación, pero el camino para desarrollar su vida no lo han conseguido. El camino para desarrollar su vida no lo han conseguido. Viven de desastre en desastre. Viven de frustración en frustraciones. Viven de amargura en amargura, de dolor en dolor. No, están perdidos. Y pasa el año y entra el año y usted sigue viviendo la misma amargura, el mismo dolor. Hermano, estamos perdidos. Esto no significa que los días difíciles no vienen. Sí, todo tiene su tiempo debajo del sol. Van a venir días difíciles, claro que sí. El apóstol Pablo dice que resistamos cuando llegue el día malo. Y yo siempre lo he repetido. Dice el día malo, no la vida mala. O sea, un día difícil lo tenemos todo, pero una vida mala los hijos de Dios no la podemos tener. Porque si decimos que la vida que tenemos es una vida de sufrimiento, no hemos entendido la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Y vamos a tener aflicciones, sí. Salomón muy sabiamente lo dijo. Hay un día donde nos vamos a comer carne de la buena, pero hay un día, como dice el hermano Pedro, cuando no hay se ayuna. Un día. Pero que nosotros pasemos todos los años viviendo en una precaria condición, mi estimado hermano, permítame con todo respeto decirle esto: no hay luz. No hay luz. Porque en la breve reseña que le dije que entre más luz, más productivos somos. Más oscuridad, menos productivos somos. Cuidado con eso. No podemos pasar una vida mala si la vida de Cristo está fluyendo en nosotros. Hay días donde vamos a celebrar los que nacen, sí. Hay días donde vamos a llorar los que parten, sí. Sí, porque es parte de lo que nos corresponde vivir en la era natural. Pero no es toda la vida amargado, sufriendo, aguantando hambre. No, no y no. Esa no es la vida que Cristo impartió en nosotros. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y si yo creo que Cristo venció, porque así fue, dice Pablo que se levantó y se exhibió públicamente, allí estaba venciendo al mundo. Entonces, si Él venció, yo morí con Él, resucité con Él y Él me sentó en lugares celestiales, entonces ya yo vencí inclusive el tiempo de aflicción. El tiempo de aflicción.
Así que el ser humano está tratando de encontrar su norte haciendo y teniendo. Entre más tenemos, más creemos que somos. Qué arrogancia más pobre. Qué arrogancia más pobre. El que cree que porque tiene mucho es. Qué arrogancia más pobre. Pero también pasa el que cree, y esto va mucho con nosotros, el que cree que hace mucho y es. Todos los que estamos en Cristo sabemos que lo que recibimos ha sido por gracia, no por obras. Eso no significa que ahora no vamos a hacer nada, no, al contrario, como lo recibimos por gracia, entonces vamos a honrar al Señor por habernos dado eso sin haber sido dignos y sin haberlo merecido. Pero no lo hacemos para ganar algo de Dios. Hermano, el único que tenía que hacer algo para ganar lo que Dios el Padre le había dicho, ya lo hizo, y fue Jesús. El sacrificio que valía era el de Jesús y ya lo hizo. Así que usted y yo no tenemos que hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios. Las muchas cosas que hacemos es para honrar a Dios, no para ganarnos algo de Dios. Los cristianos creemos que si hacemos mucho, estamos llenando, no sé, el banco del cielo. Yo me estoy sacrificando. Y cuando viene el día malo, lo primero que le sacan a Dios, ¿qué es? Su sacrificio. Señor, yo hice esto, ¿y por qué me pasa esto a mí? Creemos que porque hacemos, le estamos, como dicen, doblando el brazo a Dios. Hermano, usted puede hacer, disculpe la expresión que voy a usar, usted y yo podemos hacer lo que nos dé la gana, pero si eso no está en la vida, eso no sirve de nada. No sirve, porque Dios ni siquiera nos ve. Hay un pasaje en los evangelios donde le llegan al Señor y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. Escuche, echaron fuera. Es decir, que lo reprendieron y el demonio se fue. En tu nombre echamos fuera demonio, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y el Señor les dice: yo no sé quiénes son ustedes. Y el Señor le dijo: yo no sé quiénes son ustedes, porque ustedes hicieron mucho, pero no en mí, y yo solo conozco un solo nombre, el nombre de mi Hijo, y todos los que están en mi Hijo, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo el Padre no conoce a nadie. Puede echar demonio, puede darle comida al que quiera, a toda Venezuela si quiere, pero si no lo hace desde la vida y para manifestar la vida, el Padre no está viendo eso. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? No es el caso que nosotros nos creemos que por mucho sacrificio Dios nos va a dar algo. Hermano, el ser no tiene que ver con lo que hacemos ni con lo que tenemos, tiene que ver con la naturaleza que tenemos, que portamos. El ser es lo que naturalmente Dios depositó en nosotros. Le voy a poner este ejemplo para que me entienda lo del ser, que tiene que ver con naturalidad, no tiene que ver con hacer, porque el hacer es externo y el tener también es externo, pero el ser solo es la formación espiritual del ser humano interna. Les voy a poner este ejemplo. La mayoría de los cristianos conocemos a Dios por lo que hace. Dios hace milagros, Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios me sana, Dios me suple, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios provee. Y lo más tremendo es que ahora mismo hay mucha gente predicando todos los nombres de Dios del antiguo pacto. Jehová Rafa, Jehová Nisi,
Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová, todos los nombres de Jehová. Pero entiendan, todo eso es lo que Él hace. Y la gente conoce a Dios es por lo que hace, no por lo que es en esencia. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es paz, Dios es verdad, Dios es vida, Dios es luz. Eso es. Pero ¿sabe qué pasa? Que el día que en las iglesias se deje de predicar a la gente que Dios hace, que Dios tiene, la gente se va. Y el día que Dios no te hace lo que tú quieres, ese día dejas de adorar a Dios. Porque entonces creemos que Dios tiene que hacerme y no entender que Dios es, haga o no haga, me dé o no me dé, Dios es. Dios es. Y esa naturaleza la impartió en nosotros. Eso es lo que somos nosotros en la vida de Cristo. Un día tenemos, sí, celebremos. Pero ¿qué tal el día que no tenemos? Y el ser humano es así. Cuando usted tiene amigos. El día que no tiene, usted no tiene a nadie. Pero allí es donde usted tiene que aprender a definir su identidad. Usted es en Cristo. Usted es hijo, no porque usted hizo que alguien lo hiciera hijo, es que por gracia el Padre lo constituyó hijo. Usted está bendecido no porque usted es muy bueno. No hay nadie bueno sino en Cristo. Es porque Él decidió bendecirnos. Eso somos nosotros. Y sabe que hay mucha gente que se ha ido de las iglesias, aparte de los que se han ido del país, porque ya dejaron de ver que Dios hacía. No conocen a Dios. Ya Dios no hace lo que me hacía. Tenemos que conocer a Cristo. Y usted y yo tenemos que definir la vida que vamos a vivir. No podemos definir, y escucha iglesia que está aquí en Venezuela, no podemos definir nuestra vida y definir a Dios por lo que tenemos. Es verdad, ahorita no tenemos todo lo que teníamos antes, pero yo sigo creyendo que Dios es. No hacemos todo lo que queríamos, pero yo sigo creyendo que Dios es. Y se lo digo a usted mientras los años le van llegando. Usted no es porque haga o deje de hacer. Los que son papás siempre van a ser papás. Así no alimenten más a sus hijos económicamente, porque el ser papá no tiene que ver con que le llevas el plato de comida a tus hijos. Usted siempre va a ser papá o no. Usted siempre va a ser mamá, aunque destete a sus hijos o no. Así que el ser mamá no tiene que ver con dar pecho. ¿Me entiende? Hacer. No es el hacer. Es que naturalmente tú eres. Tú eres. Y usted y yo tenemos que afirmarnos en eso. Tal vez no pueda tener todo lo que tenga, pero yo soy. Tal vez no pueda hacer todo, pero yo soy. El Padre, nuestro Dios eterno, no va a hacer lo que usted y yo querramos. Él va a hacer lo que planificó en Cristo. Asegurémonos de estar nosotros en Cristo. Porque si algo es cierto, Él no va a hacer lo que usted y yo queramos, pero como nosotros estamos en Cristo, Él va a fluir todo porque estamos en Cristo. Y eso es maravilloso.
Yo creo que usted se debería, voy a repetirlo otra vez, porque eso para nosotros es una mejor noticia, que Dios haga lo que yo quiera. Dios no va a hacer lo que usted y yo queramos. No. Eso es una mentira que nos han vendido por religión. Dios no está aquí para suplir su necesidad. Dios está aquí para que usted y yo seamos la expresión de Cristo. Y ese es el evangelio puro, verdad, Cristo. Porque el otro evangelio está centrado es en el hombre, en la necesidad del hombre, en resolverle un problema al hombre. Y créame que Dios no vino a resolvernos un problema a nosotros. Dios vino porque Él necesita de alguien que exprese su gloria visiblemente. Eso lo hizo con Jesús. Tuvo que enviar a Jesús con un cuerpo humano para poder identificarse al mundo entero. Ya Cristo se fue, ahora dejó a la iglesia, que ahora somos nosotros los representantes de Dios. Porque creo, voy a decirles esto que tocó mi espíritu en entendimiento. Creo que la máxima revelación de toda la escritura es que Dios en Cristo, por medio de su espíritu, vive en nosotros. Vive. Y nosotros podemos vivir por medio de su propia vida. Creo que eso es el clímax de lo que nosotros podemos entender. Lo voy a repetir: que Dios en Cristo, por medio de su espíritu, vive en nosotros. Voy a repetir eso otra vez: que Dios en Cristo, por medio de su espíritu, vive en nosotros. Y que ahora, por medio de Él, podemos vivir nosotros la propia vida de Cristo. Usted, por favor, cierre sus ojos y piense que usted mismo está viviendo la vida de Cristo. Ahora usted es mucho más que privilegiado. Usted ahora vive la vida de Cristo. Eso no es cualquier cosa, hermanos. No. Creo que eso es el clímax de lo que es la revelación en nosotros. Que Dios en Cristo, por medio de su espíritu, vive su vida a través de nosotros, y que nosotros podemos vivir por medio de esa vida. Eso es otra cosa, hermano.